Hola, buenas tardes compañeros. Mi equipo está conformado por Carlos, Miguel, Alan, Luis y yo Aranza y nosotros les vamos a hablar sobre la fitorremediación. Primero que nada, ¿qué es la fitorremediación? La palabra fitorremediación proviene del griego phyton, que significa planta, y del latín remedium, que significa remediación o restablecer el equilibrio. Básicamente la fitorremediación se basa en las interacciones entre plantas, suelo y microorganismos, aunque también puede ser en otros medios como el agua. ¿En qué consiste? En el empleo de las plantas y sus microorganismos que están asociados con un objetivo que es la mejora funcional y la recuperación de suelos contaminados. Esta se basa en los procesos naturales que estos tienen mediante las plantas y los microorganismos degradan y o secuestran los contaminantes. Entonces, los mecanismos de fitorremediación, que podemos decir que son las formas como vamos a lograr que las plantas degraden o secuestren estos contaminantes, son 6. La primera es la fitoextracción y se basa en absorber los contaminantes a través de las raíces de la planta donde se acumulan. Principalmente es en los metales pesados y estos los pueden acumular en grandes cantidades en la biomasa aérea. Y pues cuando el metal es fitoextraído y se puede recuperar de la biomasa, podemos tener un beneficio económico que esto lo conocemos como fitominería. Esta fitoacumulación o fitoextracción puede repetirse ilimitadamente hasta que la concentración de estos metales en el suelo o el agua ya estén considerados como aceptables dentro de las normas de un país o las leyes del país. La fitoestabilización es el segundo mecanismo y este se basa en secuestrar o inmovilizar los contaminantes de la raíz o en la zona de influencia. En este se limita la migración y la biodisponibilidad de los contaminantes, por lo que se reduce los efectos adversos al medio ambiente y también a la cadena trófica. El tercero es la fitodegradación. Este básicamente se basa en que las raíces de las plantas pueden liberar compuestos al suelo eh, en un entorno que conocemos como rizósfera, y esto va a estimular la supervivencia, el crecimiento y la actividad de los microorganismos de esta rizósfera que nos van a permitir degradar los contaminantes, principalmente los contaminantes orgánicos. Este proceso puede hacerse más eficiente si incorporamos microorganismos como bacterias que tengan capacidad de degradar, que tengan la capacidad de que al degradar contaminantes, estos pueden aumentar su biodisponibilidad, o también si lo combinamos con otros procesos como la bioestimulación, para que podamos estimular estos procesos de simbiosis entre las plantas y los microorganismos. Corrijo, son 5 mecanismos de fitorremediación. El cuarto es la fitovolatilización. Este se basa en que dentro de la planta el contaminante se va a transformar o degradar antes de ser liberado a, en una forma menos tóxica a la atmósfera a través de la transpiración. Algunas plantas pueden captar contaminantes como el selenio o xenobióticos orgánicos y tras ser transformados pueden ser liberados a la atmósfera. Este proceso, mediante este proceso se han eliminado contaminantes como compuestos orgánicos volátiles, como lo es el benceno, el nitrobenceno, el tolueno, el etilbenceno, entre otros. Y por último, la fitodegradación se basa en el uso de las plantas para degradar o transformar en sustancias menos tóxicas diversos contaminantes como principalmente orgánicos, como lo son los hidrocarburos, los herbicidas, los insecticidas, los fungicidas, los compuestos clorados y algunos detergentes.
En este, los compuestos se degradan en productos más inofensivos o menos tóxicos, o también se pueden transformar hasta convertirse en agua o dióxido de carbono. Ahora vamos a las principales ventajas y desventajas. En las principales ventajas podemos encontrar que es una biotecnología sustentable, también que es económico respecto a otras y que puede tratar una variedad de contaminantes. En las desventajas podemos encontrar que es un proceso lento comparado con otros, también que el crecimiento de las plantas puede verse limitado por la toxicidad del lugar y que la solubilidad de contaminantes puede incrementarse ocasionando un daño mayor o la migración del contaminante. Fitorremediación acuática. Esta va a consistir en el uso de plantas vasculares acuáticas, las cuales tienen una capacidad de remover diversos contaminantes, contando con ventajas como la remoción in situ de metales en el agua, y un ejemplo de estas son los juncos o también llamados carrizos. Sistemas acuáticos de fitorremediación. Tenemos cuatro principales. Primero están las plantas acuáticas flotantes. Son estanques artificiales o naturales en donde se usan plantas flotantes que tratan por lo general aguas residuales. También están los humedales construidos, el cual es una simulación de un humedal natural con un complejo de sustratos, vegetación, animales y agua. Tratamiento integral. Este es la combinación de los dos anteriores sistemas. Y por último tenemos el sistema de rizofiltración, basado en la rizodegradación, en el cual se busca que las plantas suelten en la rizosfera compuestos que ayuden a los microorganismos a degradar contaminantes. Ahora vamos con los tipos de plantas acuáticas. Primero podemos encontrar a los emergentes, las cuales son las plantas cuya raíz está enterrada en los sedimentos y su parte superior se extiende hacia arriba sobre la superficie. Después encontramos a los flotantes, el cual se subdividen en dos grupos. Primero tenemos a las plantas de libre flotación o no fijas, el cual son las plantas cuyos tallos y hojas se desarrollan sobre la superficie del agua. Después, el segundo subgrupo, tenemos a las plantas de hoja flotantes fijas, que son las plantas cuyas hojas están flotando en el agua pero sus raíces están fijas en el sedimento. Por último, tenemos a las sumergidas. Estas plantas son las que se desarrollan debajo de la superficie del agua, es decir, que están completamente sumergidas. Ejemplos de plantas para la fitorremediación. Nosotros les presentamos una clasificación un poco más general porque las clasificaciones de las plantas pueden variar demasiado en qué es lo que estés buscando o tú cómo quieras ordenarlas. Nosotros tenemos las fratófitas, que son plantas de raíces profundas, pasturas, que es un tipo de planta que tiene una raíz más densa y más espesa, que hace que retenga más el suelo. Las leguminosas permiten enriquecer los suelos en nitrógeno. Y por último tenemos las acuáticas. Estas permiten la degradación de los contaminantes en humedales, ya sea naturales o artificiales. Aquí tenemos algunos ejemplos: el algodonero, el Trichioris crinita, la Galega orientalis y la lenteja de agua. La lenteja de agua muchas veces es utilizada en procesos de tratamientos de aguas residuales. Criterio de selección de plantas. En este caso, la eficiencia de remoción del contaminante durante nuestro proceso de fitorremediación va a depender principalmente de la especie de planta que estemos utilizando, el estado de crecimiento que posea, su estacionalidad y el tipo de contaminante a remover. Como primera instancia tenemos que la planta debe ser acumuladora, debe tener una capacidad para metabolizar o acumular los contaminantes, debe ser tolerante a altas concentraciones de este contaminante, debe tener una tasa alta de crecimiento y alta productividad. También de preferencia debe ser fácilmente cosechable. Debe ser autóctona de la zona para evitar posibles invasiones a futuro. Debe contar con umbrales de fitotoxicidad y por última instancia se espera que tenga una alta interacción entre la planta y los microorganismos de la zona. Presentaré el caso de estudio donde se aplicó fitorremediación. El trabajo denominado uso de Lercia exandra en la fitorremediación de suelos contaminados con petróleo fresco e intemperizado. Los autores del trabajo son Alfredo Arias Trinidad, María del Carmen Rivera Cruz, Antonio Roldán Garrijos y colaboradores. El lugar de
El lugar de estudio del trabajo fue en Tabasco, México, y la fecha de publicación el 18 de agosto de 2016 en la revista Biología Tropical. El objetivo del siguiente trabajo fue evaluar la densidad de bacterias fijadoras de nitrógeno, la producción de biomasa vegetal y fitorremediación de Escherichia exandra en suelo contaminado con petróleos fresco e temperizado bajo condiciones experimentales de anegamiento. La metodología. Para los muestreos se manejaron 2 sitios. En el primer sitio no se presentaba contaminación antropogénica y estaba localizado en el ejido Arroyo Hondo, Santa Teresa, Cárdenas, Tabasco. El segundo sitio presentaba antecedentes de un derrame crónico de petróleo que, aunque ya había sido restaurado, se consideraba contaminado con hidrocarburos de petróleo intemperizados, localizado en el ejido José Narciso Rovirosa, a 2 kilómetros del suroeste del complejo procesador de gas La Venta, Huimanguillo, Tabasco. La metodología. Para determinar la densidad de bacterias fijadoras de nitrógeno, se usó el método de dilución seriada y la determinación de células viables en cajas Petri bajo los siguientes medios. El medio carbón combinado para bacterias fijadoras de nitrógeno. El medio rojo Congo para el género de bacterias Azospirillum. Y el medio Ashby para el género de bacterias Azotobacter. Para ver el porcentaje de descontaminación se usó la siguiente norma mexicana. Esto para determinar la concentración de hidrocarburos totales de petróleo. Para la producción de materia seca, las plantas fueron secadas en horno a 70 grados centígrados por 48 horas y posteriormente pesados en la balanza analítica. Se utilizó el software SPSS para realizar el análisis de varianza y la prueba Tukey. Ahora hablaremos acerca del diseño del experimento. En este caso realizamos 2 experimentos. Para cada uno de ellos se hicieron 8 repeticiones, con un testigo de 2607 miligramos sobre kilogramo, B.S. de HTP de origen biogénico, con resultados que se dieron a los 3 y 6 meses. En este caso, en el primer experimento, hubo 8 dosis de BS de HTPF, de 6.000, 10.000, 30.000, 60.000, 90.000, 120.000, 150.000 y 180.000 miligramos sobre kilogramo. Y por otra parte, en el experimento 2, tuvo 5 dosis de P.S. de HTPI en este caso, de 14.173, 28.400, 50.598, 75.492 y 112.142 miligramos sobre kilogramo. En los resultados, como había mencionado antes mi compañero, hubo 3 resultados principales: la densidad de bacterias fijadoras de nitrógeno, la degradación de petróleo fresco e intemperizado y la producción de la materia seca. Dentro de estos 3, en las bacterias fijadoras de nitrógeno se lograron estabilizar, demostrando así que trabajando en un suelo donde existe petróleos se pueden llegar a estabilizar estas bacterias. Por otra parte, en la producción de la materia seca, lo que cabe destacar fue que esta se estimuló. Por ende, podemos ver resultados positivos, inclusive en la materia seca. Y por otra parte, en lo más importante, la degradación del petróleo fresco. Esta se cumplió, y no solo así, sino que se reportó porcentajes de 80% o hasta incluso más en descontaminación, demostrando así que esta bacteria puede utilizarse bastante bien. En la discusión de resultados, se reveló un comportamiento variable tanto en la densidad de las bacterias fijadoras de nitrógeno como en el tipo de petróleo usado. Se asocia esta respuesta a que los hidrocarburos del petróleo permiten, por la disponibilidad del carbono orgánico y el nitrógeno que se encuentra en el suelo, estos utilizarlos como fuente de energía para los procesos que se pueden llevar a cabo en las bacterias, demostrando así que la L. exandra es un buen método para tratar con suelos contaminados de petróleo fresco e intemperizado. Por otra parte, podemos concluir
que, con todos los resultados presentados y todo el estudio realizado, estos demuestran que la habilidad que tiene la L. exandra para desarrollar una rizosfera con alta densidad de bacterias fijadoras de nitrógeno, a la vez producir biomasa y fitorremediar los glisoles con petróleo fresco e intemperizado, dando así a entender que puede trabajar de una manera bastante eficaz y muy útil, al mismo tiempo de que este se realizó en ambientes tropicales inundados. Por nuestra parte, esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención.